En mi hora del almuerzo, vi a mi marido con nuestra vecina dentro de mi bañera. Así que los encerré y llamé a su esposo para que viniera. Hay momentos específicos en la vida que te cambian para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Son esos instantes demoledores en los que todo lo que creías saber sobre tu mundo se desmorona justo delante de ti, dejándote de pie entre los escombros. El mío llegó un martes completamente ordinario cuando decidí volver a casa para recoger unos papeles que tontamente había olvidado. Antes de seguir con esta historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo hoy. Por favor, escribe tu ciudad o país en los comentarios, porque me fascina descubrir hasta dónde viajan estas historias que cambian vidas. Me llamo Elena García, y era una mujer de 34 años que creía sinceramente que estaba viviendo una vida perfecta. Llevaba 8 años de matrimonio y tenía un precioso chalet adosado en una tranquila urbanización a las afueras de la ciudad. Tenía vecinos a los que consideraba amigos íntimos. Trabajaba como tramitadora de siniestros para una importante compañía de seguros, y mi rutina era predecible, cómoda y segura. Esa mañana, había salido por la puerta a toda prisa, como siempre. Marcos Soto, mi marido, se quedó en su despacho en casa, que es lo que había estado haciendo durante los últimos meses. Bienvenidos a Historias de Sofía, donde comparto nuevas historias de vida cada día. Si te suscribes y le das a me gusta a mi video, de verdad que significa un mundo para mí. Ahora, volvamos a la historia que estoy segura de que te mantendrá enganchado hasta el final. Nos vemos esta noche, cariño, me gritó Marcos desde su estudio mientras cerraba la puerta de entrada. Jamás en la vida habría soñado que esas serían las últimas palabras normales entre nosotros. Lo que estaba a punto de descubrir a mi regreso no solo destruiría mi matrimonio, sino que alteraría para siempre mi propio sentido de identidad. Mi vida era como una máquina bien engrasada, precisa, organizada y sin sorpresas. Cada mañana a las 6:30, preparaba el café mientras Marcos se duchaba. Desayunábamos juntos viendo las noticias de la mañana. Yo conducía al trabajo y él se quedaba en su improvisada oficina en nuestra habitación de invitados. Vivíamos en una casa de 2 plantas en una cuidada calle sin salida. Había elegido cada mueble, cada color de pintura y cada detalle decorativo con un esmero casi obsesivo. Era mi santuario, el lugar donde me sentía más segura del mundo. Los vecinos eran como de la familia, especialmente Carolina Ruiz, que vivía justo enfrente con su marido David y sus 2 hijos pequeños. Carolina y yo nos habíamos hecho muy amigas desde que se mudaron hace 3 años. Tomábamos café juntas los domingos y nos pedíamos ingredientes la una a la otra mientras cocinábamos la cena. Yo le regaba las flores cuando se iban de vacaciones. Confiaba en ella plenamente. Confiaba en Marcos plenamente. Confiaba en mi vida plenamente. Esa confianza ciega resultaría ser mi mayor error y, paradójicamente, mi mayor regalo. Esa mañana, había algo diferente en el aire, pero no sabía decir exactamente qué era. Marcos parecía más nervioso de lo habitual durante el desayuno. Miraba constantemente su teléfono, y cuando le pregunté si todo estaba bien, me dio respuestas evasivas. Conduje a la oficina con un nudo extraño en el estómago. Durante toda la mañana, mientras procesaba pólizas de seguros, no podía quitarme esa sensación de inquietud. Llamé a Marcos para ver si podíamos comer juntos, pero su línea comunicaba. Mientras ordenaba unos archivos, me di cuenta de que había dejado unos documentos importantes en casa, documentos que necesitaba absolutamente para una reunión por la tarde. No tuve más remedio que volver a por ellos. Le dije a mi jefe que necesitaba salir 1 hora para un asunto personal. El trayecto de la oficina a mi casa apenas duraba 15 minutos. Pensé que entraría corriendo, cogería los papeles, quizás comería algo rápido con Marcos, y luego volvería al trabajo. La vida tiene una forma cruel de reírse de nuestros planes más sencillos. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue el coche de Carolina aparcado en mi entrada. Qué raro, pensé, porque ella siempre aparcaba delante de su propia casa, justo al otro lado de la calle. Abrí la puerta de entrada con mi llave,
y el silencio me golpeó de inmediato. La casa estaba demasiado silenciosa para que hubiera dos personas dentro. Marcos siempre escuchaba música cuando trabajaba y, si Carolina estaba de visita, esperaría oír risas o conversación. «Marcos», grité desde el pasillo. Nadie respondió. Entré en la cocina pensando que tal vez estarían en el jardín, pero no había ni rastro de ellos. Sus zapatos no estaban en la entrada, lo cual era costumbre cuando Carolina venía de visita. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, exactamente como los había dejado esa mañana. Entonces oí algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Era el sonido del agua corriendo en el baño principal, el baño que había compartido con Marcos durante 8 años. Mi primer instinto fue pensar que Marcos simplemente se estaba duchando, pero algo no encajaba. ¿Dónde estaba Carolina? ¿Por qué estaba su coche aquí si ella no estaba? Las preguntas se multiplicaban en mi mente mientras subía las escaleras, sin ser consciente de que cada escalón me acercaba más al momento que dividiría mi vida en un antes y un después. Subí las escaleras con el corazón desbocado, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás Carolina había venido a pedir algo prestado, y Marcos le ofreció nuestro baño porque el suyo estaba estropeado. Quizás hubo una emergencia y necesitaba ducharse por alguna razón que no podía comprender. Mi mente se aferraba desesperadamente a cualquier explicación que mantuviera intacto mi feliz mundo. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta y el sonido del agua era más fuerte. Pero ahora podía oír algo más. Voces, susurros bajos, íntimos. Me temblaba la mano al acercarme a la puerta. Una parte de mi cerebro me gritaba que parara, que diera media vuelta y volviera a la oficina, que fingiera que nunca había estado allí. No abras esa puerta, porque en el fondo sabía que lo que encontraría al otro lado lo cambiaría todo para siempre. Pero la otra parte de mí, la que necesitaba saber la verdad, por mucho que doliera, me empujó hacia adelante. Puse la mano en la puerta del baño, respiré hondo y la empujé suavemente con un movimiento que pareció ocurrir a cámara lenta. Lo que vi al otro lado de esa puerta no fue solo una traición. Fue la muerte de la mujer que había sido hasta ese momento. No hay preparación posible para el instante en que tu realidad se disuelve por completo. No hay un manual que te enseñe a reaccionar cuando pillas a las dos personas en las que más confiabas, abusando de esa confianza de la manera más íntima posible. Allí estaban, Marcos y Carolina, en mi bañera, en mi casa, en mi santuario. Sus cuerpos estaban entrelazados, completamente ajenos al mundo exterior, perdidos en su propia burbuja de engaño. El agua corría sobre ellos mientras se besaban con una pasión que no había visto en Marcos en años. Sus manos recorrían el cuerpo de ella con una familiaridad que solo podía significar una cosa. No era la primera vez. Por un momento, quedé paralizada. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era como si estuviera viendo una película. Algo que no podía ser real, que no podía estar pasando en mi vida. Pero entonces Carolina abrió los ojos y me vio de pie en el umbral. Su rostro cambió en una fracción de segundo, de la lujuria al puro horror. Marcos siguió su mirada y, cuando me vio, se quedó helado. «Elena», murmuró, como si decir mi nombre pudiera deshacer mágicamente lo que acababa de ser revelado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue lo que esperaba. No fue mi corazón lo que se rompió. Fueron las cadenas de la mujer sumisa y confiada que había sido hasta entonces. No grité. No lloré. No me derrumbé como probablemente esperaban. Una calma extraña, casi sobrenatural, se apoderó de mí. Era como si hubiera salido de mi propio cuerpo y estuviera observando la escena desde arriba, completamente desapegada de las emociones que se suponía que debía sentir. «Quedaos exactamente donde estáis», dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría, controlada y poderosa. Marcos intentó salir de la bañera. «Elena, espera. Puedo explicarlo». «No te muevas», repetí.
y algo en mi tono le hizo detenerse de inmediato. Cerré la puerta del baño con un movimiento decidido y, sin dudarlo un segundo, giré la llave en la cerradura. El clic del cerrojo resonó como un disparo en el silencio. «Elena, ¿qué estás haciendo?». La voz de Carolina sonaba aterrada desde el otro lado de la puerta. «Quedaos ahí dentro y pensad en lo que habéis hecho», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la frialdad de mis palabras. «Mientras tanto, voy a hacer unas cuantas llamadas». Caminé hasta mi mesita de noche, cogí mi móvil y busqué un número en mis contactos. Un número que había marcado cientos de veces para cosas triviales. Invitaciones a cenar, ayuda en el vecindario, charlas casuales, pero nunca para algo como esto. David contestó al segundo tono. «Hola, Elena. ¿Cómo estás?». «Hola, David», respondí con la misma calma aterradora. «Te necesito aquí en mi casa inmediatamente. Hay algo que tienes que ver». Mientras esperaba a que llegara David, me senté en el borde de la cama, la misma cama que había compartido con Marcos durante 8 años, y dejé que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Marcos trabajando desde casa más a menudo, sus visitas al gimnasio cada vez más largas, la forma en que últimamente apartaba el teléfono cuando me acercaba, las duchas extra que se daba para relajarse después del trabajo. Y Carolina, la dulce Carolina, que siempre encontraba excusas para venir cuando Marcos estaba en casa, que de repente había empezado a vestir diferente. Más coqueta, especialmente los días que yo trabajaba. Sabía detalles de la rutina de Marcos que yo nunca le había contado. Desde el baño llegaban susurros desesperados, junto con el sonido de sus suaves golpes en la puerta. «Elena, por favor. Esto es una locura», dijo Marcos. «Déjanos salir para que podamos hablar como adultos». Adultos. La palabra me hizo reír. Adultos eran los que se acostaban con la mujer del vecino en la casa de su propia esposa. Adultos eran los que construían mentiras elaboradas para ocultar su traición. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David diciendo que había salido del trabajo. Le respondí diciéndole que entrara directamente, que ya le explicaría cuando llegara. En esos minutos de espera, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Revisé el teléfono de Marcos. Lo había dejado en la mesita de noche cuando fue a ducharse. No tenía contraseña. Después de 8 años de matrimonio, creíamos en la transparencia total. ¡Qué ironía! Lo que encontré allí confirmó que esta traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Los mensajes entre Marcos y Carolina se remontaban a más de 6 meses. 6 meses llenos de buenos días, preciosa, y no puedo dejar de pensar en ti. 6 meses de planes cuidadosamente orquestados para verse cuando yo no estaba. 6 meses de risas sobre lo ingenua que era, lo fácil que era engañarme. «Elena es tan inocente», había escrito Carolina. «Creo que podríamos hacerlo en el salón y no se daría cuenta». «Eso es lo que me encanta de ti», había respondido Marcos, «que eres lo opuesto a ella, aventurera, espontánea, divertida». Pero el mensaje que me desgarró por dentro fue uno de hacía solo 2 días. «¿Crees que deberíamos decírselo?», preguntó Carolina. «A veces me siento culpable por Elena. Es tan buena persona». «Todavía no», había respondido Marcos. «Necesito asegurarme de que no se lleve la mitad de todo en el divorcio cuando rompa con ella. Dame unas semanas más». Leí ese mensaje 3 veces antes de que las palabras calaran realmente en mi cerebro. No solo me estaban engañando, estaban planeando arruinarme la vida económicamente. Entonces sonó el timbre. David estaba aquí. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, agarrando con fuerza el teléfono de Marcos como prueba. A través de la ventana, pude ver a David en mi porche, con el ceño fruncido, visiblemente preocupado por la misteriosa llamada. David era un buen hombre, trabajador, dedicado a su familia, completamente enamorado de Carolina. Lo había visto con sus hijos, llevándolos en brazos cuando se hacían daño, quedándose despierto por la noche cuando estaban enfermos. Se merecía la verdad tanto como yo necesitaba saberla.
Abrí la puerta y lo vi allí de pie, con su uniforme de trabajo de mecánico industrial. Probablemente había salido corriendo de alguna obra para ver qué emergencia tenía. Sus ojos mostraban una preocupación genuina. «Elena, ¿qué pasa? Sonabas muy seria por teléfono. ¿Está todo bien?» Por un momento dudé. Tan pronto como dijera las palabras, no habría vuelta atrás. La vida de David también quedaría hecha pedazos. Sus hijos tendrían que lidiar con el divorcio de sus padres. Su mundo entero se derrumbaría igual que el mío. Pero se merecía la verdad. «¿David?» dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. «Carolina está aquí, en mi casa, con mi marido. Los he pillado juntos». Observé cómo las palabras tardaban unos segundos en asimilarse en el cerebro de David. Su expresión cambió de preocupación a confusión, luego a incredulidad, y finalmente a una dolorosa comprensión que reconocí perfectamente porque acababa de pasar por lo mismo. «¿Qué quieres decir con juntos?», preguntó, aunque por mi tono sabía exactamente a qué me refería. «Los encontré en mi bañera», respondí suavemente. «Los he encerrado dentro. Están esperando a que decidamos qué vamos a hacer». David se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta de la habitación principal, como si los huesos de sus piernas se hubieran vuelto de agua de repente. Su rostro, normalmente tan cálido y lleno de vida, se había vuelto completamente ceniciento, desprovisto de todo color. «¿Desde cuándo?», murmuró, su voz apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. Le entregué el móvil de Marcos sin decir una palabra. Según lo que acababa de leer, llevaba ocurriendo al menos 6 meses, quizás incluso más. Mientras David se desplazaba por la conversación, vi cómo su mundo se desintegraba en tiempo real. Era la misma mirada vacía que yo debía de tener minutos antes. Esa misma mezcla devastadora de incredulidad y traición. La nauseabunda comprensión de que la vida que creías que era tierra firme era en realidad arenas movedizas. «Dios mío», susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. «Los niños. Elena, ¿cómo se supone que voy a explicarles esto a los niños?» Fue la primera vez desde que entré en ese baño que presencié a otra persona experimentando el filo crudo y dentado de este dolor, y extrañamente, me hizo sentir menos sola en la pesadilla. Nos trasladamos al salón, necesitando alejarnos de la proximidad física de nuestros cónyuges. Nos sentamos en mi sofá modular beige, rodeados de recuerdos enmarcados que ahora parecían burlarse de nosotros. Había fotos de Marcos y mías cortando la tarta de bodas, fotos de nuestras 2 familias de vacaciones juntas en Benidorm, e instantáneas de fiestas de Navidad donde todos reíamos con pijamas a juego como una gran familia feliz. Todo había sido una actuación. «Necesito entender», dijo David, con la voz quebrada. «¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo he podido estar tan ciego?» Nos acurrucamos juntos sobre el teléfono de Marcos, retrocediendo para crear una cronología de la traición. El primer intercambio romántico había ocurrido la noche de una cena aquí mismo, en esta casa. Recordaba esa velada perfectamente porque habíamos reído hasta que nos dolieron los costados. Habíamos jugado al mus y nos terminamos 3 botellas de vino. Al parecer, después de que David y yo nos fuéramos a dormir, Marcos había acompañado a Carolina a su casa, y ahí fue donde se cruzó la línea. Un beso en su porche delantero mientras sus hijos dormían arriba y su marido confiaba plenamente en ella. Los mensajes revelaban un mapa sórdido de su infidelidad. Había encuentros en moteles baratos de las afueras durante mis horas de trabajo, encuentros rápidos en el coche de Carolina en aparcamientos disuasorios aislados, e incluso citas en mi propia casa los días que tenía reuniones ejecutivas de todo el día. «Mira esto», dijo David, señalando una marca de tiempo con un dedo tembloroso. «El sábado pasado, llevé a los niños al zoo porque Carolina dijo que tenía migraña. Sentí una oleada de náuseas. Ese mismo sábado, Marcos me dijo que iba a jugar una pachanga de baloncesto en el gimnasio con los amigos. Volvió a casa sudando y agotado. Pensé que había estado haciendo ejercicio,
pero habían perfeccionado el arte del engaño. Habían sincronizado sus mentiras, se habían proporcionado coartadas a prueba de balas y habían tejido una red de engaño tan intrincada que habría impresionado a un estafador profesional. Pero lo que más dolía no eran los detalles físicos, era el cálculo. Marcos había estado tramando fríamente cómo dejarme sin absolutamente nada. Había estado investigando lagunas legales sobre el divorcio en nuestra comunidad autónoma, buscando cómo ocultar activos en cuentas de criptomonedas y preguntando a sus amigos abogados estrategias para proteger su plan de pensiones en caso de una separación. Entonces, encontramos algo que cambió la atmósfera de la habitación de triste a aterradora. Entre los textos más recientes, descubrimos que Marcos y Carolina no solo estaban planeando sus respectivos divorcios, estaban planeando unir sus vidas. He encontrado el adosado perfecto, había escrito Carolina, de 3 dormitorios para que los niños puedan venir de visita. Está en la zona de un colegio concertado con buena fama, por si decidimos luchar por la custodia completa más adelante. Perfecto, había respondido Marcos. En cuanto me libere de Elena y tú dejes a David, podremos empezar nuestra vida de verdad. Sin más secretos, sin más mentiras. David leyó ese mensaje en voz alta, su voz goteando una amargura que parecía cortar el aire. Sin más mentiras, repitió, mirando a la pared. Después de 6 meses de nada más que mentiras, quieren construir una relación sobre la verdad. La cosa empeoró. Resultó que Carolina le había estado contando a Marcos detalles íntimos sobre David. Cosas que solo una esposa debería saber. Le contó las inseguridades de David en el trabajo, su ansiedad por mantener a la familia, e incluso momentos privados de vulnerabilidad en su dormitorio. Marcos se había burlado de David en los textos, usando la información que Carolina le proporcionaba para sentirse superior. «Te está utilizando», le dije suavemente a David. «Nos están utilizando a ambos como el chiste de sus bromas privadas». En ese momento, algo cambió en los ojos de David. El dolor se endureció hasta convertirse en una fría resolución. «¿Sabes qué?», dijo, levantándose de mi sofá. «Es hora de que subamos y tengamos una conversación». Nos quedamos sentados un segundo más. David y Elena, 2 víctimas del mismo crimen, unidos por un trauma que nunca pedimos. Era extraño cómo el sufrimiento podía forjar una conexión instantánea entre 2 personas que, hasta hacía una hora, eran solo vecinos educados que se saludaban junto al buzón. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dijo David, mirando una foto de nuestras 2 familias haciendo una barbacoa en el jardín. «No es solo que me haya engañado. Es que me convirtió en cómplice sin que yo lo supiera. Cada vez que la dejaba venir aquí porque decía que Elena necesitaba compañía. Cada vez que cuidaba de los niños para que ella pudiera ayudarte con un proyecto. Cada vez que os dejaba preparar la cena para los 4, pensando que éramos amigos. Estaba facilitando mi propia traición. Entendí exactamente lo que quería decir. Yo también había sido cómplice. Cada vez que hacía horas extras para que Marcos pudiera relajarse en casa. Cada vez que defendía a Carolina cuando David se quejaba de que salía demasiado. Cada vez que celebraba la suerte que tenía de tener unos vecinos tan maravillosos. «No es culpa nuestra», dije, diciéndolo tanto por mí como por él. «Nosotros actuamos con integridad. Ellos eligieron traicionarnos». David asintió lentamente. «Pero ahora nos toca a nosotros elegir cómo respondemos». Tenía razón. Este era nuestro momento para decidir quiénes seríamos entre los escombros. Subimos las escaleras juntos, codo con codo, unidos por una sombría determinación que nunca antes había sentido. Por primera vez en todo el día, no me sentí como una víctima. Me sentí como una mujer que acababa de descubrir su propia fortaleza. Al llegar al pasillo, los sonidos que venían del baño principal habían cambiado. Ya no eran susurros desesperados y apagados. Era una discusión en toda regla. «Esto es culpa tuya», siseó Carolina a través de la madera. «Me prometiste que ella nunca volvía a casa a comer los martes». «Mi culpa», replicó Marcos, alzando la voz.
Fuiste tú la que insistió en venir hoy. Podríamos haber esperado a esta noche, como de costumbre. Estoy harta de esperar, gritó Carolina. Estoy harta de moteles baratos y de ir con prisas. Dijiste que ya tendrías los papeles listos. David y yo nos miramos. Incluso ahora, atrapados y expuestos, se echaban la culpa el uno al otro en lugar de asumir su responsabilidad. Marcos gritó desde dentro. Elena, sé que estás ahí fuera. Por favor, podemos arreglar esto de manera civilizada. Déjanos salir y podremos hablar como adultos maduros. David se acercó a la puerta, su sombra cayendo sobre la madera. Marcos, dijo, su voz más profunda y aterradora de lo que nunca la había oído. Soy David. Creo que tú y mi mujer tenéis algunas explicaciones que dar. El silencio que siguió fue denso y sofocante. David. La voz de Carolina sonó pequeña, como la de una niña pillada robando caramelos. David, cariño, déjame explicarte. Estoy esperando, respondió él con una calma que reflejaba mi propio estado anterior. No es lo que parece, balbuceó Carolina. David soltó una risa corta y oscura. Carolina, estás desnuda en la bañera de nuestros vecinos con su marido. Exactamente. ¿Qué parte de eso no es lo que parece? Pero entonces habló Marcos, y lo que dijo dejó sin aire el pasillo. David, Elena, mirad, tenéis que entender. Esto es más complicado de lo que pensáis. Carolina y yo nos enamoramos. No fue planeado. Simplemente ocurrió. Enamorados, repetí las palabras en mi cabeza. Un fuego se encendió en mi pecho, caliente y consumidor. Se enamoraron mientras nos mentían a la cara durante medio año. Sabíamos que era un lío, continuó Marcos, sonando casi santurrón, pero no podíamos controlar nuestros sentimientos. Queríamos decíroslo a los dos. Solo estábamos esperando el momento adecuado. David golpeó la puerta con el puño. El sonido resonó como un disparo. «El momento adecuado», rugió. «¿Te refieres a después de firmar el contrato de alquiler de ese adosado que ya habíais encontrado? ¿Después de asegurarte de que Elena no recibiera ni un céntimo en el divorcio? ¿Después de decidir si mis hijos vivirían con vosotros?» El silencio al otro lado de la puerta confirmó que habíamos dado en el clavo. «¿Cómo sabéis eso?», susurró Carolina, y en su voz temblorosa pude oír la comprensión de que su fantasía cuidadosamente construida se estaba derrumbando a su alrededor. Mensajes de texto. Respondí simplemente. Muy detallados. Muy esclarecedores. Lo que siguió fue un coro de retractaciones desesperadas. Marcos gritó que los mensajes estaban sacados de contexto. Carolina insistió en que nunca tuvo la intención seria de mudar a los niños. Ambos intentaron minimizar la enormidad de lo que habíamos descubierto, tratando de hacerlo lo suficientemente pequeño como para perdonarlo. Pero David y yo ya no queríamos escuchar más excusas. Miramos nuestros teléfonos, leyendo mensaje tras mensaje que documentaba no solo su aventura física, sino su conspiración financiera y emocional contra nosotros. «Elena», dijo David en voz baja, inclinándose hacia mí. «¿Tu teléfono tiene una aplicación de notas de voz?» Asentí, entendiendo su plan al instante. «Bien, porque creo que deberías grabar algunas de estas confesiones para nuestros abogados». Abrí la aplicación, pulsé el botón rojo y di un golpecito suave en la puerta. «Marcos, Carolina, ¿podríais repetir esa parte de estar enamorados y quizás aclarar el cronograma sobre esperar el momento adecuado para dejarnos en la indigencia?» A mi abogada de divorcios le va a parecer fascinante. El pánico en sus voces cuando la realidad legal se hizo presente fue el sonido más dulce que había escuchado en todo el año. David y yo bajamos de nuevo, dejándolos encerrados con sus confesiones grabadas y su creciente terror. Nos sentamos de nuevo en el sofá, dos personas que se habían despertado con vidas muy diferentes esa mañana, ahora forjando un camino juntos a través de los escombros. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó. Por primera vez desde que giré el pomo de esa puerta, sonreí. No era una sonrisa feliz, sino una sonrisa de reconocimiento.
Me di cuenta de que no era la ama de casa indefensa que ellos pensaban que era. Ahora, dije, comprobando el nivel de batería de mi teléfono. Les damos exactamente lo que se merecen. Empecé a hacer una lista de llamadas. Mi abogada, el abogado de David, nuestros jefes, para explicar por qué no volveríamos a la oficina esa tarde. Y, sorprendentemente, la madre de Carolina. ¿Vas a llamar a su madre?, preguntó David, con las cejas arqueadas. Su madre cuidó de sus hijos ayer mientras Carolina fingía estar enferma, le recordé. Se merece saber por qué estaba haciendo de niñera en realidad. David asintió lentamente. Tienes razón. Y yo voy a llamar al jefe de Marcos. Estoy seguro de que le interesará saber por qué su director comercial ha tenido tantas citas con el médico últimamente. Era hora de que las consecuencias alcanzaran a las acciones. Durante la siguiente hora, David y yo orquestamos una campaña de transparencia total. Primero, los abogados. Mi abogada estaba prácticamente eufórica cuando le describí las pruebas. Elena, esto es oro puro, me dijo. Adulterio documentado, conspiración para ocultar bienes y confesiones grabadas. Marcos no podrá dictar ni un solo término. El abogado de David se mostró igualmente optimista sobre sus posibilidades de custodia. Luego vinieron las llamadas más difíciles. La madre de Carolina quedó devastada cuando le expliqué por qué el matrimonio de su hija estaba terminando. Siempre sentí que algo no iba bien, confesó, con la voz temblorosa. Carolina ha estado tan distante, tan reservada. El jefe de Marcos reaccionó con furia profesional cuando se enteró de que su empleado había estado fingiendo emergencias médicas para encontrarse con una mujer casada. Eso es una violación de la ética de la empresa y es esencialmente un robo de tiempo de la empresa, me aseguró. Habrá implicaciones inmediatas de recursos humanos, probablemente un despido procedente. Mientras hacíamos estas llamadas, el ruido del baño se intensificó. Marcos y Carolina habían pasado de poner excusas a suplicar, luego a amenazar, y de nuevo a ruegos patéticos. «Elena, por favor», gritó Marcos con la voz quebrada. 8 años de matrimonio tienen que significar algo. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. David, sollozó Carolina, piensa en los niños. No destruyas nuestra familia por un error. Un error. 6 meses de mentiras calculadas. Y lo llamaba un error. ¿Sabes qué?, le dije a David mientras colgaba el teléfono. Creo que es hora de dejarlos salir. David me miró sorprendido. ¿Estás segura? Completamente, dije, sintiendo una oleada de poder que no sabía que poseía. Pero primero, tenemos que preparar el escenario para el gran final. Era hora de que se enfrentaran no solo a sus cónyuges, sino al peso total de su realidad. Subí las escaleras por tercera vez ese día, pero era una mujer diferente. No era la ingenua Elena que volvía a casa para almorzar. Ni siquiera era la esposa enfadada que los encontró. Ahora era la narradora de mi propia vida, recuperando el control. David me siguió y nos paramos frente a la puerta del baño. El ruido dentro había cesado. No más súplicas, solo un silencio pesado y terrible. El sonido de personas dándose cuenta de que su mundo se había acabado. Antes de girar la llave, miré a David y le dije, «Quiero que sepas algo. Esta experiencia me ha cambiado para siempre, y ciertamente no de la manera que ellos esperaban». David asintió desde el otro lado del pasillo, sus ojos reflejando la misma resolución de acero que sentía endurecerse en mi propio pecho. Me dijo en voz baja que esta pesadilla le había demostrado que era más fuerte de lo que jamás creyó posible, y yo sabía exactamente a qué se refería. Metí la mano en el bolsillo de mis vaqueros y envolví mis dedos alrededor del frío metal de la llave. Era la misma llave que había girado en un pánico ciego hacía solo una hora. Un acto instintivo de autodefensa cuando mi mundo se estaba derrumbando. Pero ahora, mientras la apretaba con fuerza, los bordes afilados clavándose en mi palma, representaba algo completamente diferente. Ya no era una herramienta para esconderse. Representaba mi decisión consciente y deliberada, no solo de abrir una puerta,
sino de desbloquear un capítulo nuevo, aterrador y hermoso de mi vida. Respiré hondo, llenando mis pulmones con una repentina oleada de claridad. Marcos, Carolina, dije claramente, mi voz resonando a través de la madera de la puerta del baño principal. Vais a salir ahora, pero tenéis que entender que las reglas han cambiado por completo. Giré la llave en la cerradura, el clic sonando como un disparo en la silenciosa casa, y me hice a un lado. La puerta se abrió lentamente, casi con vacilación, y emergieron dos personas que no se parecían en nada a las figuras competentes y arrogantes que había encerrado allí. El vapor de la ducha escapó con ellos, llevando el aroma de mi caro gel de baño que ella se había sentido con derecho a usar. Ya no eran los amantes seguros y conspiradores que habían tramado desmantelar nuestros matrimonios durante almuerzos secretos y tardes robadas. Eran solo dos personas temblorosas y expuestas que acababan de darse cuenta de que se habían jugado todo lo que importaba y habían perdido. Marcos salió primero, envuelto apresuradamente en una de nuestras mullidas toallas de baño blancas. Tenía los ojos rojos y bordeados de pánico, con la expresión de un hombre que finalmente estaba calculando el verdadero coste de su arrogancia. Carolina lo siguió, agarrando una toalla a juego alrededor de su pecho, temblando violentamente. Temblaba, no solo por el frío húmedo del aire acondicionado golpeando su piel, sino por la aplastante comprensión de que su vida, tal como la conocía, había terminado efectivamente. Marcos extendió su mano hacia mí, un reflejo de 8 años de intimidad, pero yo retrocedí como si estuviera hecho de fuego. «No me toques», dije. Mi voz era tranquila, peligrosamente tranquila, un tono que nunca antes había salido de mi propia garganta. «No tienes absolutamente ningún derecho a volver a tocarme jamás». David se paró a mi lado, un pilar imponente de juicio. Carolina intentó hablar, con la voz quebrada. «David, cariño, por favor, déjame explicarte». David levantó una mano, deteniéndola antes de que pudiera tejer otra red. «No hay nada que explicar, Carolina». Y su voz sonó plana y desprovista de la calidez a la que estaba acostumbrada. «Ya lo has explicado todo muy claramente en tus mensajes de texto. Lo explicaste en vuestros planes coordinados para iros a vivir juntos. Lo explicaste en la forma en que os reísteis de lo ingenuos que éramos Elena y yo. Los habíamos visto desnudos en todos los sentidos de la palabra. Los habíamos visto físicamente expuestos en mi bañera, pero más importante aún, los habíamos visto emocionalmente desnudos en sus súplicas y moralmente desnudos en sus patéticas excusas. Ya no tenían poder sobre nosotros porque no tenían ningún misterio. Los secretos que habían alimentado su aventura eran ahora la munición para su destrucción. «Sentaos», ordené, señalando el borde de la cama de matrimonio que Marcos y yo habíamos compartido durante casi una década. «Sentaos porque vais a escuchar exactamente lo que va a pasar ahora». Se sentaron en el borde del colchón como escolares regañados, y, por primera vez en 8 años de matrimonio, Marcos no discutió conmigo. No cuestionó mi autoridad ni intentó manipularme para que pensara que estaba exagerando. Finalmente estaba escuchando, pero era demasiado tarde para que importara. Primero, comencé a pasear lentamente frente a ellos, observando cómo se encogían bajo mi mirada. «Os vestiréis ambos y os iréis de mi casa inmediatamente. Marcos, puedes volver mañana a por tus cosas esenciales, pero solo pondrás un pie en esta propiedad con escolta policial o un testigo neutral. Voy a cambiar las cerraduras esta noche. Segundo, continué sintiendo cómo cada palabra reconstruía un pedazo de mi dignidad. Nuestros abogados ya han sido informados de toda la situación. Las conversaciones de texto, las grabaciones de audio de vuestras confesiones a través de la puerta, el cronograma de vuestras maniobras financieras para ocultar bienes. Todo ha sido documentado y guardado en la nube. Marcos, tu pequeña fantasía de dejarme sin nada en el divorcio acaba de convertirse en tu pesadilla legal». Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo pálido y enfermizo. «Elena,
Seguro que podemos llegar a un acuerdo civilizado, balbuceó, tratando de recuperar el equilibrio. ¿Civilizado? Repetí la palabra, saboreando su amargura en mi lengua. Fue civilizado pasar 6 meses planeando cómo arruinar mi futuro financiero. Fue civilizado burlarte de mí en mensajes privados mientras te comías la cena que yo cocinaba. Fue civilizado usar nuestro hogar, nuestra cama y nuestra vida como escenario para tu traición. David dio un paso adelante, tomando el control de la narrativa con una fría precisión. Carolina, tu madre ya sabe por qué realmente necesitabas que cuidara de los niños ayer. Tu jefe sabe por qué has estado saliendo temprano del trabajo tan a menudo para verte con él. Y los niños sabrán que su padre luchó por mantener unida a esta familia mientras su madre decidió reducirla a cenizas. No puedes decírselo a mis hijos, protestó Carolina, un sonido de pánico desesperado creciendo en su garganta. No tengo que decirles nada, respondió David con una fuerza que nunca antes había visto en él. Las acciones tienen consecuencias, Carolina, y las tuyas van a repercutir en tu familia durante mucho tiempo. Fue entonces cuando hice algo que ninguno de los dos esperaba. Me acerqué directamente a Marcos y lo miré fijamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto? Le pregunté suavemente, mi voz apenas un susurro. No es que me engañaras, no es que planearas robarme, ni siquiera es que usaras mi propia casa para engañarme. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta ser sofocante. Mi voz ganó poder con cada sílaba. Lo que más duele es que subestimaste completamente quién soy. Marcos me miró confundido, parpadeando rápidamente. Durante 8 años, me trataste como si fuera débil, como si fuera estúpida, como si fuera incapaz de defenderme. Todo tu plan dependía de que yo fuera la esposa patética e ignorante con la que creías que te habías casado. Pero nunca fui esa mujer, Marcos. Solo necesitaba algo que me despertara. Giré la cabeza para mirar a Carolina, que miraba al suelo. ¿Y tú, Carolina? Te llamabas mi amiga mientras conspirabas para destruir mi vida. Te reías de mi inocencia mientras te abría mi casa y mi corazón. Pensabas que era demasiado tonta para darme cuenta de las señales. Pero aquí estoy, de pie. Y sois vosotros los que lo habéis perdido todo. La transformación estaba completa. Ya no era la mujer que había sido esa mañana, la que se preocupaba por hacer el asado perfecto. Era alguien completamente nuevo, alguien que había encontrado su voz, su fortaleza y su capacidad para mirar a la traición a la cara y salir victoriosa. Ahora, dije con una finalidad que cortó el aire, quiero que os vistáis, os vayáis de mi casa y no volváis nunca más. Vuestra historia juntos comenzó con mentiras y termina con consecuencias. Mi historia apenas está comenzando. David se volvió hacia Carolina. Tienes 1 hora para hacer una maleta con lo esencial y marcharte también de nuestra casa. Los abogados se encargarán del resto. Fue el momento más poderoso de nuestras vidas. Cuando finalmente salieron arrastrando los pies por la puerta principal, con aspecto pequeño y derrotado, David y yo nos quedamos solos en mi salón, rodeados de los escombros de lo que habían sido nuestras vidas familiares. Pero extrañamente, no sentí devastación. Sentí una creciente sensación de liberación. ¿Cómo te sientes?, me preguntó David, volviéndose hacia mí. Pensé en la pregunta por un largo momento, escuchando el silencio de la casa. Me siento como si hubiera vuelto a nacer, respondí honestamente, como si hubiera estado sonámbula durante años y finalmente me acabara de despertar. David sonrió, una sonrisa genuina y cansada. Yo también. Es extraño, ¿verdad? Deberíamos estar en el suelo llorando, pero me siento más fuerte que en años. Tenía razón. La traición, por agónica que fuera, había sido el catalizador que necesitábamos para descubrir quiénes éramos realmente. No éramos las versiones idealizadas y tontas que nuestros cónyuges habían creado en sus cabezas, sino personas capaces y resilientes. Esa noche,
Después de que David se fuera a casa para enfrentar sus propios desafíos, me senté sola en mi casa. Pero no me sentí sola. Me sentí libre. Caminé por cada habitación, reclamando mi espacio, mi santuario, mi vida. Esta casa ya no sería la escena de un crimen. Sería el lugar donde una mujer encontró su fuerza y decidió reescribir su historia. Los meses que siguieron fueron un período de reconstrucción total. El divorcio fue en realidad más fácil y rápido de lo que había temido. Gracias a la montaña de pruebas que Marcos tan generosamente había proporcionado en sus mensajes de texto, no tenía ninguna ventaja. No pudo llevarse ni un céntimo más de lo que le correspondía y perdió la capacidad de ocultar bienes, lo que resultó en un acuerdo muy favorable para mí. Pero la victoria más importante no fue legal ni financiera, fue personal. Cada día que pasaba sin Marcos era un día en que redescubría quién era sin la constante y sutil crítica de un hombre que había pasado años disminuyendo mi valía. Volví a estudiar, por así decirlo. Me apunté a clases de pintura abstracta que siempre había querido tomar, pero que Marcos había calificado de pérdida de tiempo y dinero. Viajé sola, haciendo un viaje por carretera por la costa de California solo para ver el océano. Hice nuevos amigos que me conocieron como la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido, no como la esposa sumisa que solía ser. David y yo mantuvimos una amistad especial, unidos por la experiencia compartida de descubrir nuestro poder en nuestro momento más oscuro. Él también prosperó después de su divorcio, encontrando tiempo para ser el padre que sus hijos necesitaban sin las complicaciones de un matrimonio tóxico. Un año después de aquel martes, el día que empecé a llamar el despertar, me encontré con Marcos en el supermercado. Parecía más viejo, cansado y desgastado. Su relación con Carolina no había sobrevivido a la culpa, la vergüenza y la ruina financiera provocada por sus propias acciones. Elena, dijo, deteniendo su carrito cerca de la sección de frutas y verduras. Quería decirte que lo siento por todo. Lo miré y me di cuenta con una sacudida de que no sentía nada. Ni ira, ni amor, ni odio, solo indiferencia. Lo sé, respondí, dándome cuenta de que era verdad. Pero no necesito tu disculpa, Marcos. Tu traición me dio el mayor regalo que jamás podrías haberme dado. Me mostró quién soy realmente. Hoy, mientras comparto esta historia contigo, han pasado 2 años desde aquel martes que lo cambió todo. Mi casa ha sido completamente renovada. No solo físicamente, con nueva pintura y muebles, sino energéticamente. Ahora es verdaderamente mi santuario, lleno del arte que he creado, libros que me inspiran y recuerdos de aventuras que emprendí por mi cuenta. La traición no me definió. Mi respuesta a la traición me definió. He aprendido que a veces los momentos más devastadores de nuestras vidas son en realidad los más liberadores. A veces nuestro mundo tiene que desmoronarse para que nos demos cuenta de que tenemos el poder de construir uno nuevo y mejor. No todos los finales son felices en el sentido tradicional. Mi matrimonio terminó, mi confianza fue abusada y mi vida se puso patas arriba. Pero encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. A cada mujer que escucha esto y se siente perdida en su propia vida, que se siente invisible o poco apreciada, que cree que no tiene la fuerza para cambiar su situación, quiero decirle esto. Tu fuerza está ahí, esperándote. Solo necesita el momento adecuado para despertar. Mi historia no es sobre venganza, es sobre renacimiento. Es sobre descubrir que a veces, cuando creemos que lo hemos perdido todo, en realidad estamos a punto de ganarlo todo. La traición me dio mi libertad, y mi libertad me dio mi verdadera vida. Si esta historia ha tocado tu corazón, o si te ha hecho reflexionar sobre tu propia fuerza interior, entonces ha cumplido su propósito. Porque toda mujer merece saber que es más poderosa de lo que cree. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y poder compartir mi viaje contigo. Si te ha gustado mi historia, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este vídeo y suscribiéndote a mi canal.
Veamos cuán fuerte puede crecer nuestra comunidad. No dudes en escribir en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y qué hora es allí. Siempre tengo mucha curiosidad por saber desde dónde sintonizáis todas estas personas maravillosas. Si quieres apoyarme aún más, también puedes consultar el enlace en la descripción de mi canal. Comparto nuevas historias de vida cada día solo para ti. Ahora mismo, 2 de mis historias más populares están apareciendo en tu pantalla para que puedas seguir escuchando de inmediato. Cuidaos mucho.